En los archivos polvorientos de la Universidad de Barcelona existe un expediente sellado que nadie ha podido consultar durante casi un siglo. En su portada amarillenta, escrita con tinta desvaída, aparece un nombre que ha sido sistemáticamente borrado de todos los registros oficiales de la filosofía española. Luis Royo Villanova. No el pintor fantástico que todos conocen, sino un pensador cuyas ideas fueron consideradas tan peligrosas que las autoridades decidieron que era mejor fingir que jamás existió. Durante décadas, historiadores y estudiosos se han topado con referencias fragmentadas a este hombre en cartas privadas, en márgenes de libros prohibidos, en diarios personales que sobrevivieron milagrosamente a las purgas. Siempre la misma historia. Un brillante filósofo que formuló una teoría revolucionaria sobre la naturaleza del poder y la conciencia colectiva, y que desapareció repentinamente de la vida pública en circunstancias que nunca fueron aclaradas. Los registros de su cátedra fueron destruidos, sus publicaciones retiradas de las bibliotecas, sus discípulos dispersados o silenciados, como si alguien hubiera decidido ejecutar un borrado meticuloso, quirúrgico, de su existencia intelectual. Lo más perturbador no es solo que haya sido eliminado de la historia oficial. Lo verdaderamente inquietante es descubrir que esta eliminación fue orquestada simultáneamente en 3 países diferentes, que instituciones aparentemente independientes coordinaron sus esfuerzos para hacer desaparecer todo rastro de su pensamiento, que incluso familias enteras que guardaban sus escritos sufrieron misteriosos incendios que consumieron precisamente aquellos documentos. Demasiadas coincidencias para ser casuales. Demasiado esfuerzo invertido en borrar a un simple académico. ¿Qué descubrió Luis Royo Villanova que resultó tan amenazante para los poderes establecidos? ¿Qué verdad pronunció en aquellas aulas universitarias de principios del siglo XX que desató una campaña de silenciamiento sin precedentes en la historia intelectual europea? Los pocos testimonios que sobrevivieron hablan de una teoría capaz de transformar radicalmente nuestra comprensión de cómo funciona realmente el control social. Una idea tan potente que quienes la comprendían jamás volvían a ver el mundo de la misma manera. La mañana del 12 de enero de 1936, el profesor Antonio Méndez Casal llegó a su despacho en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid con las manos temblorosas. Sobre su escritorio de roble oscuro había un sobre sin remitente, cerrado con lacre negro. Cuando lo abrió, encontró 3 fotografías y una nota mecanografiada que decía simplemente: «Deje de buscar a Royo. Es su última advertencia». Las fotografías mostraban a su hija saliendo del colegio, a su esposa comprando en el mercado de San Miguel, y a él mismo entrando en la biblioteca universitaria el día anterior. Méndez Casal quemó el sobre esa misma noche en la chimenea de su casa, pero guardó las cenizas en un frasco de cristal que su nieta descubriría décadas después, junto con un diario privado que revelaría la verdadera dimensión del caso Royo Villanova. Durante 3 meses antes de recibir esa amenaza, Méndez Casal había estado siguiendo un rastro que lo obsesionaba. Todo comenzó cuando un antiguo alumno, ahora librero de Viejo en el Rastro, le mostró un libro peculiar. Era un tratado filosófico titulado La geometría del pensamiento prohibido, publicado en Barcelona en 1928 por una editorial desconocida llamada Imprenta del Silencio. El autor, Luis Royo Villanova. Méndez Casal, que se consideraba un experto en filosofía española contemporánea, jamás había escuchado ese nombre. Compró el libro por 5 pesetas y comenzó a leerlo esa misma tarde en su despacho. Lo que encontró entre aquellas páginas amarillentas lo dejó sin aliento. Royo Villanova proponía una teoría revolucionaria sobre la naturaleza de la conciencia humana, argumentando que la percepción de la realidad estaba siendo sistemáticamente manipulada por lo que él llamaba geometrías invisibles del poder. Pero no se trataba de una conspiración política ordinaria. Royo hablaba de estructuras matemáticas incorporadas en el lenguaje mismo, en los símbolos religiosos, en la arquitectura de las ciudades, diseñadas para limitar la capacidad del cerebro humano de acceder a ciertos niveles de comprensión. Citaba experimentos que supuestamente había realizado con voluntarios en Barcelona, experimentos que, según afirmaba, habían demostrado que la mente humana podía ser desbloqueada mediante técnicas específicas de meditación geométrica. Méndez Casal buscó información sobre la Imprenta del Silencio. Según los registros del Ayuntamiento de Barcelona, esa editorial había existido brevemente entre 1927 y 1929, ubicada en un sótano de la calle Petritxol. Había publicado exactamente 7 libros, todos firmados por diferentes autores, todos relacionados con filosofías heterodoxas.
Luego, simplemente desapareció de los registros. El edificio donde supuestamente funcionaba había sido demolido en 1932 para construir una sede bancaria. La búsqueda del profesor se intensificó cuando descubrió que existía un segundo libro de Royo Villanova, mencionado en las referencias bibliográficas del primero, Los arquitectos de la oscuridad, publicado supuestamente en 1930. Este volumen jamás apareció en ningún catálogo, en ninguna biblioteca, en ninguna colección privada conocida. Era como si alguien hubiera borrado meticulosamente toda evidencia de su existencia. Pero Méndez Casal encontró algo más perturbador. En los archivos de la policía de Barcelona había una breve mención a una redada realizada en marzo de 1930 en un círculo filosófico clandestino, dirigido por un tal Luis Royo. El informe estaba incompleto. Las páginas centrales habían sido arrancadas, pero quedaba una lista parcial de los asistentes detenidos. 17 nombres. Méndez Casal decidió investigar qué había sido de ellos. Lo que descubrió lo heló hasta los huesos. De los 17 nombres, 14 personas habían muerto en circunstancias extrañas entre 1930 y 1935. Accidentes absurdos, suicidios inexplicables, enfermedades fulminantes. Carmen Vidal, profesora de matemáticas, se había arrojado desde el balcón de su apartamento en Barcelona 3 semanas después de la redada. Joaquín Torres, ingeniero civil, había muerto electrocutado en su propio laboratorio en circunstancias que el informe forense calificaba de altamente irregulares. Pilar Soler, pintora y escultora, había desaparecido sin dejar rastro mientras viajaba en tren hacia Valencia. Uno tras otro, los miembros de aquel círculo filosófico habían sido eliminados con una precisión quirúrgica. Los 3 supervivientes habían huido de España. Méndez Casal logró rastrear a uno de ellos, Rafael Domingo, que vivía exiliado en París, trabajando como traductor bajo un nombre falso. Le escribió varias cartas que quedaron sin respuesta. Finalmente, viajó a París en diciembre de 1935, gastando sus escasos ahorros en el viaje. Encontró a Domingo en un pequeño apartamento del Distrito 20, un hombre demacrado de apenas 40 años que parecía tener 70. Al principio, Domingo se negó a hablar. Temblaba visiblemente y mantuvo la puerta entreabierta, listo para cerrarla en cualquier momento. Pero cuando Méndez Casal le mostró el libro, La geometría del pensamiento prohibido, el rostro de Domingo se transformó. Abrió la puerta y lo dejó pasar. Durante 4 horas, en aquel apartamento húmedo que olía a papel viejo y a miedo, Rafael Domingo contó una historia que sonaba a delirio, pero que estaba respaldada por documentos, fotografías y diarios personales que guardaba en una caja de metal bajo su cama. Luis Royo Villanova no era simplemente un filósofo heterodoxo, era un matemático brillante que había trabajado brevemente para el gobierno español en 1925 en un proyecto clasificado relacionado con criptografía y comunicaciones militares. Pero Royo había descubierto algo durante ese trabajo, algo que lo había transformado de un funcionario leal en un perseguido. Según Domingo, Royo había encontrado patrones matemáticos en documentos oficiales antiguos, patrones que no podían ser casuales, que sugerían la existencia de un sistema de control social operando durante siglos, un sistema que trascendía gobiernos y épocas. Domingo mostró a Méndez Casal un cuaderno que Royo le había entregado la noche anterior a la redada. Estaba lleno de diagramas geométricos, ecuaciones extrañas y notas escritas en un código que Domingo jamás había logrado descifrar completamente. Pero había una página que estaba escrita en lenguaje claro, una página que Domingo había memorizado palabra por palabra. El profesor Méndez Casal dejó las fotografías sobre el escritorio como si quemaran. Durante 3 días no se atrevió a salir de casa, inventando excusas a sus colegas sobre una repentina indisposición. Pero la 4ª noche, cuando su familia dormía, bajó sigilosamente al sótano y abrió el baúl de cuero donde guardaba las notas de su investigación sobre Royo Villanova. Lo que estaba por descubrir le helaría la sangre. Entre las páginas amarillentas encontró una carta que le había enviado hacía 2 años el padre Sebastián Urrutia, un jesuita jubilado que había sido confesor en el Colegio de San Isidro durante las primeras décadas del siglo. El padre Urrutia mencionaba algo extraordinario. En el otoño de 1911, un joven brillante llamado Luis Royo había sido expulsado secretamente de la institución tras presentar una tesis privada ante 3 profesores. La tesis, según recordaba el anciano sacerdote, trataba sobre la naturaleza del tiempo
y contenía ecuaciones que ninguno de los presentes pudo comprender completamente. Uno de aquellos profesores, el catedrático de física, don Emilio Herrera Linares, había murmurado al salir de la sala: «Este muchacho acaba de demostrar que todo lo que sabemos sobre la realidad podría estar equivocado». Méndez Casal relevó la carta a la luz de una vela, temiendo encender la lámpara eléctrica. El padre Urrutia había muerto 6 meses después de enviarle aquella misiva. «Muerte natural», decía el certificado. «Un infarto fulminante a los 83 años. Nada sospechoso, en apariencia. Pero ahora, con las fotografías amenazantes aún frescas en su memoria, el profesor comenzaba a ver un patrón inquietante. Sacó del baúl un cuaderno de tapas negras donde había documentado cada referencia a Royo que había logrado encontrar en archivos públicos y privados. La primera mención databa de 1908, cuando un tal Luis Royo Villanueva, de 19 años, había ganado el Premio Extraordinario de Filosofía en la Universidad Central. El acta del jurado describía su trabajo como de una originalidad perturbadora y potencialmente revolucionario para el pensamiento occidental. Pero el texto completo de aquella tesis nunca había sido publicado. Más extraño aún, los 3 miembros del jurado habían muerto en circunstancias diversas antes de que terminara 1914. El primero, don Miguel de Unamuno, sobrevivió, pero jamás volvió a mencionar aquel trabajo en ninguno de sus escritos posteriores, a pesar de que solía comentar extensamente sobre todo lo que llamaba su atención. La siguiente pista la había encontrado Méndez Casal en los archivos del Ateneo de Madrid. En marzo de 1913, Royo había pronunciado una conferencia titulada «Los fundamentos cuánticos de la conciencia». El registro de asistentes incluía nombres ilustres: Ortega y Gasset, Ramón y Cajal, incluso el matemático Julio Rey Pastor. Según las notas del secretario del Ateneo, la conferencia había causado considerable conmoción y un debate que se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Pero no existía transcripción alguna. El cuaderno de actas correspondiente a esa fecha había sido arrancado. Solo quedaban los bordes irregulares del papel, como cicatrices en el lomo del libro. Méndez Casal había localizado a la viuda de Rey Pastor el año anterior. La anciana matemática, doña María Clotilde, vivía recluida en un piso del barrio de Salamanca, rodeada de los libros de su difunto esposo. Cuando él mencionó el nombre de Royo, la mujer palideció visiblemente. Después de un largo silencio, susurró: «Mi marido me hizo prometer que nunca hablaría de eso. Me dijo que había cosas que la humanidad no estaba preparada para saber». Luego, con voz quebrada, añadió: «Julio tuvo pesadillas durante meses después de aquella conferencia. Despertaba gritando ecuaciones que no tenían sentido. Decía que Royo había abierto una puerta que debía permanecer cerrada». Pero la pista más perturbadora estaba escrita en las últimas páginas del cuaderno negro. En mayo de 1914, justo semanas antes del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, Luis Royo había desaparecido. Su última dirección conocida era un modesto apartamento en la calle del Pez, en el barrio de Malasaña. Cuando Méndez Casal visitó el edificio, descubrió que había sido demolido en 1922. Curiosamente, era el único edificio de toda la manzana que había sido derribado. Los vecinos mayores recordaban vagamente a un joven callado y misterioso que vivía rodeado de libros y aparatos extraños. Una anciana le contó que la noche de la desaparición de Royo, ella había visto desde su ventana varios automóviles negros estacionados frente al portal. Hombres con abrigos oscuros habían subido y bajado cajas durante horas. En los archivos policiales no había ninguna denuncia por desaparición. En el registro civil no constaba certificado de defunción. Luis Royo Villanueva simplemente se había esfumado, como si nunca hubiera existido. Sus publicaciones fueron retiradas de las bibliotecas. Su nombre fue borrado de las listas de antiguos alumnos. Incluso las fotografías de grupo donde aparecía habían sido recortadas o pintadas por encima. Méndez Casal guardó el cuaderno y cerró el baúl con manos temblorosas. Subió las escaleras del sótano, sabiendo que acababa de cruzar un umbral del que quizás no podría volver. Alguien había dedicado décadas a borrar meticulosamente cualquier rastro de Luis Royo. Alguien con poder, recursos y una paciencia infinita. Alguien que aún vigilaba, 22 años después, para asegurarse de que el secreto permaneciera enterrado.
La pregunta que lo atormentaba mientras volvía a su dormitorio no era quién había sido Luis Royo, sino qué había descubierto tan peligroso como para justificar semejante conspiración de silencio. La carta estaba fechada el 13 de abril de 1937. La caligrafía temblaba como si la pluma hubiera sido sostenida por dedos temblorosos. El remitente se identificaba únicamente como un antiguo alumno. El profesor Méndez Casal acercó la lámpara y comenzó a leer las líneas que parecían escritas con urgencia desesperada. Profesor, lo que voy a contarle podría costarme la vida. Royo Villanueva no murió como dicen los registros oficiales. Yo estuve allí aquella noche en Barcelona. Vi cómo se lo llevaron. Eran 4 hombres vestidos de civil, pero sus movimientos delataban entrenamiento militar. Entraron en su oficina de la universidad sin llamar, como si conocieran exactamente dónde encontrarlo. Él ni siquiera se sorprendió, simplemente cerró el libro que estaba leyendo y dijo algo que jamás olvidaré. Ya sabía que vendrían por mí. Solo esperaba que tardaran un poco más. Méndez Casal sintió cómo se le erizaba la piel. Continuó leyendo con manos temblorosas. Lo escoltaron fuera del edificio. No hubo violencia visible, pero la amenaza flotaba en el aire como humo espeso. Yo me escondí tras una columna del claustro. Vi cómo lo metían en un automóvil negro sin matrícula. Uno de los hombres llevaba un maletín de cuero, que brilló un instante bajo la luz del farol. Alcancé a ver un sello. 2 espadas cruzadas sobre un escudo. Ese mismo símbolo lo volví a ver 3 semanas después en la puerta de un edificio cerca del puerto. Un lugar que oficialmente no existe en ningún mapa de la ciudad. El profesor dejó caer la carta sobre la mesa. Necesitaba aire, pero no podía moverse. Sus ojos continuaron recorriendo las líneas con avidez febril. Investigué por mi cuenta. Descubrí que Royo Villanueva había estado trabajando en algo relacionado con los manuscritos antiguos que la universidad guardaba en su archivo especial. Documentos que databan de la época de Felipe II. Según me contó un bibliotecario que después desapareció misteriosamente, eran tratados filosóficos que cuestionaban las bases mismas del orden establecido. Royo había encontrado conexiones entre esos textos y movimientos secretos que operaban en la sombra desde hacía siglos. Conexiones que involucraban a personas muy poderosas. Méndez Casal recordó entonces una conversación casual que había tenido años atrás con el archivero de la Biblioteca Nacional. El anciano le había mencionado casi de pasada que durante la Guerra Civil muchos documentos habían sido trasladados secretamente. No para protegerlos de los bombardeos, sino para evitar que cayeran en manos equivocadas. Cuando preguntó qué clase de documentos, el archivero simplemente negó con la cabeza y cambió de tema abruptamente. Ahora, sosteniendo aquella carta amarillenta, las piezas comenzaban a encajar de manera inquietante. Siguió leyendo. La escritura se volvía más nerviosa hacia el final. 3 días después de la desaparición de Royo, encontraron el cuerpo de su asistente principal, Julián Marcos Soldevilla, flotando en el puerto. La autopsia oficial dictaminó ahogamiento accidental. Pero yo había hablado con Soldevilla la tarde anterior. Me confesó que había hecho copias de algunos documentos que Royo consideraba cruciales. Me dijo que los había escondido en un lugar seguro, que si algo le pasaba a él o al profesor, alguien debía saber la verdad. Me dio una dirección. Una casa antigua en el barrio gótico. El pulso de Méndez Casal se aceleró. Buscó frenéticamente entre las páginas del baúl hasta encontrar un sobre cerrado con lacre rojo. El sello estaba intacto. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro había un pedazo de papel con una dirección escrita en tinta descolorida. Calle del Bisbe, número 17, tercer piso. Pero había algo más. Un recorte de periódico fechado el 29 de abril de 1937. El titular decía: Incendio destruye edificio histórico en el barrio gótico. No hay supervivientes. La dirección del incendio era exactamente la misma que aparecía en el papel. Méndez Casal sintió un escalofrío recorrer su espalda. Volvió a la carta. Si está leyendo esto, profesor, significa que he logrado enviarle esta información antes de que me silencien. Sé que me vigilan. Sé que mis días están contados. Pero alguien debe continuar la búsqueda. Royo Villanueva descubrió algo que amenazaba el poder de personas que operan más allá de gobiernos y fronteras. Algo relacionado con el control del conocimiento histórico, con la manipulación de lo que creemos saber sobre nuestro pasado. La carta terminaba abruptamente, sin firma, solo una última línea garabateada, como si el autor hubiera sido interrumpido. Busque en los archivos del ministerio.
Expediente 004. Méndez Casal permaneció inmóvil durante largos minutos. La luz de la lámpara parpadeó proyectando sombras danzantes sobre las paredes del sótano. Arriba, escuchó los pasos de su esposa moviéndose por la casa. Vida normal, cotidiana, ajena al abismo que se abría ante él. Guardó cuidadosamente la carta y el recorte en el bolsillo interior de su chaqueta. Sabía que al día siguiente tendría que tomar una decisión. Podía cerrar el baúl, olvidar todo aquello y continuar con su vida académica tranquila. O podía seguir el rastro que Royo Villanueva había dejado décadas atrás, sabiendo que cada paso lo acercaba a un peligro que había permanecido latente durante todo ese tiempo. Apagó la lámpara y subió las escaleras en silencio, pero ya sabía cuál sería su elección. Algunos misterios no se pueden ignorar una vez que han sido descubiertos. El profesor Méndez Casal no durmió aquella noche. La carta del antiguo alumno quedó extendida sobre su escritorio, junto a otros documentos que había comenzado a reunir desde que decidió investigar el caso Royo Villanueva. La lámpara proyectaba sombras largas sobre las paredes de su despacho en la Universidad Central, y cada crujido del viejo edificio le provocaba un sobresalto involuntario. Sabía que estaba adentrándose en territorio peligroso, pero la verdad ejercía sobre él una fascinación irresistible. 3 días después de recibir aquella misiva inquietante, el profesor localizó al remitente. Se trataba de Antonio Ferrer Gálvez, un hombre de 52 años que había sido estudiante de filosofía en Madrid durante los años 20. Ferrer aceptó reunirse con Méndez Casal en un café discreto del barrio de Lavapiés, lejos de los círculos académicos donde cualquiera de ellos podría ser reconocido. La conversación que mantuvieron aquel viernes lluvioso de abril revelaría aspectos del caso que ningún documento oficial mencionaba. Ferrer llegó con media hora de retraso, mirando constantemente por encima del hombro. Su rostro demacrado y la forma nerviosa en que sus manos temblaban alrededor de la taza de café revelaban el peso de un secreto guardado durante años. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz apenas superaba el murmullo del establecimiento. La noche del 28 de febrero de 1935, Luis Royo Villanueva había convocado una reunión clandestina en su domicilio particular de la calle Serrano. No se trataba de una tertulia académica ordinaria. Los 7 invitados, todos ellos intelectuales de renombre y posiciones influyentes, habían sido seleccionados meticulosamente. Entre ellos se encontraban 2 diputados de las Cortes, un alto funcionario del Ministerio de Instrucción Pública, un periodista del diario El Sol y el propio Ferrer, entonces un joven y prometedor filósofo. El motivo de la reunión era extraordinario. Royo Villanueva había descubierto algo que, según sus propias palabras, podría desestabilizar los fundamentos mismos del poder en España. Durante meses había estado investigando conexiones entre ciertos grupos de influencia, logias secretas y decisiones políticas que habían marcado el destino del país en las últimas décadas. Sus hallazgos sugerían la existencia de una red de control invisible, un entramado de poder que operaba más allá de los gobiernos oficiales y las instituciones democráticas. Ferrer recordaba con precisión casi fotográfica aquella velada. Royo Villanueva había desplegado sobre la mesa del comedor una serie de documentos que, afirmaba, habían llegado a sus manos de forma anónima. Cartas cifradas, actas de reuniones secretas fechadas desde 1898, listas de nombres que conectaban apellidos ilustres con sociedades herméticas europeas. El filósofo había dedicado 8 meses a verificar la autenticidad de aquellos papeles, y su conclusión era devastadora. España no era gobernada por quienes aparecían en los periódicos y los manuales de historia. El poder real residía en un núcleo reducido de individuos que manipulaban acontecimientos, provocaban crisis y decidían el rumbo de la nación desde las sombras. Durante más de 3 horas, Royo Villanueva expuso su investigación con una meticulosidad abrumadora. Habló de la guerra con Estados Unidos, de los cambios de gobierno aparentemente espontáneos, de asesinatos políticos atribuidos a anarquistas que en realidad habrían sido operaciones coordinadas. Cada afirmación estaba respaldada por documentos, testimonios, análisis de patrones repetitivos. La sala quedó sumida en un silencio perturbador cuando el filósofo concluyó su exposición. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los diputados presentes, un hombre llamado Pascual Romero Sánchez, palideció visiblemente. Se puso de pie con brusquedad, derribando su copa de vino, y abandonó la casa sin pronunciar palabra.
Los demás intercambiaron miradas incómodas. Rollo Villanueva intentó restarle importancia al incidente, pero Ferrer percibió en los ojos del profesor un destello de preocupación genuina. La reunión se disolvió poco después de la medianoche. Cada asistente se marchó por separado, siguiendo las precauciones acordadas previamente. Ferrer caminó durante más de una hora por calles desiertas antes de tomar un tranvía que lo llevara a su modesto apartamento en Chamberí. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Si la investigación de Rollo Villanueva era cierta, si realmente existía esa estructura de poder oculto, entonces todos los que habían estado en aquella sala corrían un peligro mortal. Los acontecimientos posteriores confirmaron sus peores temores. 48 horas después de la reunión, el diputado Pascual Romero Sánchez fue encontrado muerto en su despacho del Congreso. La versión oficial habló de un ataque al corazón, súbito e inesperado. Ningún periódico mencionó circunstancias sospechosas. El entierro fue discreto, casi apresurado. La familia aceptó sin protestas la explicación médica. 6 días más tarde, el periodista de El Sol publicó un artículo aparentemente intrascendente sobre reformas educativas. Al día siguiente no acudió a la redacción. Su cuerpo fue hallado en el río Manzanares 3 semanas después, tan desfigurado por la descomposición que la identificación resultó difícil. La policía determinó que se trataba de un suicidio, aunque nadie pudo explicar cómo había llegado hasta allí ni por qué no dejó nota alguna. El cerco se estrechaba. Ferrer comenzó a notar presencias extrañas cerca de su domicilio. Hombres con gabardinas grises que permanecían demasiado tiempo en las esquinas. Automóviles que circulaban lentamente frente a su edificio a horas inusuales. Dejó de asistir a sus clases en la universidad y se refugió en casa de un primo en Toledo, donde permaneció oculto durante meses. Mientras tanto, Luis Rollo Villanueva continuaba su vida aparentemente normal. Daba sus conferencias, atendía sus compromisos académicos, publicaba artículos en revistas especializadas. Pero según Ferrer, el filósofo había comprendido la magnitud del error cometido. Había expuesto su investigación demasiado pronto, ante un grupo donde al menos una persona, Romero Sánchez, debía de tener conexiones con aquellos a quienes pretendía desenmascarar. Ahora era vigilado, estudiado, esperando el momento preciso en que pudieran eliminarlo sin levantar sospechas. El profesor Méndez Casal escuchaba el relato con una mezcla de fascinación y horror creciente. Las palabras de Ferrer dibujaban un panorama donde la muerte de Rollo Villanueva no había sido casual ni producto de su mala salud, sino el resultado inevitable de haber desafiado a fuerzas que no toleraban ser reveladas. La mañana del 17 de febrero de 1939 amaneció gris sobre Madrid. El profesor Méndez Casal atravesó unas calles semivacías con el cuello del abrigo levantado, no tanto por el frío como por la necesidad de pasar desapercibido. Llevaba bajo el brazo una carpeta de cuero gastado que contenía algo extraordinario. Copias de los artículos que Luis Rollo Villanueva había publicado en revistas filosóficas extranjeras durante su exilio. Artículos que jamás habían circulado en España y que, según todos los registros oficiales, simplemente no existían. Los había conseguido gracias a un contacto en la embajada francesa, un archivista discreto que guardaba sus propios secretos sobre la guerra civil. El hombre le había entregado los documentos en un café cerca de la estación, deslizándolos sobre la mesa de mármol mientras murmuraba algo sobre la importancia de ciertos silencios históricos. No quiso dar más explicaciones. Simplemente se marchó, dejando tras de sí el aroma acre del tabaco negro y una advertencia velada. Había otros interesados en ese material, personas que preferirían verlo arder antes que impreso. Méndez Casal subió las escaleras de su edificio con prisa contenida. Una vez dentro de su despacho, cerró la puerta con llave y extendió los papeles sobre el escritorio. Lo que leyó en las siguientes horas le heló la sangre. Rollo Villanueva no solo había continuado su trabajo filosófico en el exilio, sino que había desarrollado una teoría revolucionaria sobre la naturaleza de la verdad histórica y el poder. Sus textos, publicados en la Revue Philosophique de París y en los Quaderni di Filosofia Italiana, proponían algo peligroso: que toda estructura de poder se sustenta sobre mentiras organizadas, sobre consensos de silencio que transforman los hechos en mitos convenientes. El artículo más perturbador llevaba por título La arquitectura del olvido institucional, y había aparecido en junio de 1941, apenas 3 meses antes de que Rollo Villanueva desapareciera definitivamente de todos los registros.
En él, el filósofo argumentaba con precisión quirúrgica cómo los regímenes totalitarios no solo controlan lo que se dice, sino lo que se recuerda. Citaba ejemplos concretos: la eliminación de nombres de enciclopedias soviéticas, la reescritura de manuales universitarios en Alemania, la transformación de héroes en villanos mediante la simple supresión de documentos. Pero había algo más inquietante. En las notas al pie, Rollo Villanueva mencionaba haber iniciado una investigación sobre lo que llamaba patrones de desaparición selectiva en la Academia Europea. Afirmaba haber identificado 17 casos de intelectuales prominentes que habían sido sistemáticamente borrados de la historia oficial entre 1936 y 1940. Profesores, científicos, filósofos que un día existían en todos los registros y al siguiente parecían no haber pisado nunca una universidad. Sin juicios, sin ejecuciones públicas, sin escándalos. Simplemente el vacío absoluto, como si la tierra los hubiera tragado junto con todas sus obras. Méndez Casal sintió un escalofrío. Ahora entendía por qué las cartas habían dejado de llegar, por qué los archivos estaban vacíos, por qué nadie quería hablar. Rollo Villanueva no había sido silenciado por sus ideas filosóficas abstractas, sino porque había comenzado a documentar el mecanismo mismo del silenciamiento. Había empezado a nombrar a los desaparecidos, a trazar conexiones entre casos aparentemente aislados. Guardó los documentos en un lugar seguro y decidió buscar a la única persona que podría corroborar sus sospechas: Elena Vargas, antigua bibliotecaria de la residencia de estudiantes que ahora vivía recluida en un pequeño apartamento del barrio de Chamberí. La mujer tenía 82 años y una memoria prodigiosa. Cuando Méndez Casal tocó a su puerta 3 días después, ella lo recibió con una mezcla de resignación y alivio, como si hubiera estado esperando durante décadas que alguien viniera a hacer las preguntas correctas. Se sentaron en una sala modesta llena de libros que olían a humedad y tiempo. Elena sirvió té en tazas desportilladas y comenzó a hablar con voz temblorosa pero firme. Recordaba perfectamente a Luis Rollo Villanueva. Recordaba también las visitas que había recibido en los últimos meses antes de marcharse al exilio. Visitas de hombres que no parecían estudiantes ni profesores, hombres que hojeaban libros sin leerlos realmente, que tomaban notas de quién entraba y salía de la biblioteca. Elena le contó algo que nunca había compartido con nadie. En marzo de 1942 recibió una carta sin remitente. El sobre llevaba matasellos de Lisboa. Dentro había una sola hoja con una lista de nombres escritos a máquina. 22 nombres. Junto a 19 de ellos aparecía una pequeña cruz dibujada a lápiz. Al final, una línea escrita a mano decía: «No permitas que nos olviden». Reconoció la caligrafía inmediatamente. Era la letra de Rollo Villanueva. La anciana se levantó trabajosamente y rebuscó en un cajón oculto tras una estantería. Sacó un sobre amarillento y se lo entregó a Méndez Casal con manos temblorosas. El profesor la abrió con cuidado extremo. La lista seguía allí, casi borrada por el tiempo. 23 nombres en total, porque alguien había añadido uno más con tinta diferente. Algunos los reconoció: académicos desaparecidos durante la guerra, intelectuales cuya obra había sido prohibida. Otros eran completamente desconocidos para él, como si jamás hubieran existido. Méndez Casal preguntó por qué había guardado ese documento durante tantos años, por qué no lo había mostrado a nadie. Elena lo miró con ojos cansados que habían visto demasiado. Le explicó que 2 semanas después de recibir la carta, un hombre bien vestido apareció en la biblioteca preguntando por correspondencia reciente de Portugal. Ella negó haber recibido nada. El hombre sonrió con frialdad y le mostró discretamente una identificación oficial que ella no llegó a leer completamente, pero cuyo emblema reconoció: Servicios de Inteligencia. Desde entonces supo que aquella lista era más peligrosa que cualquier explosivo. Esa noche, Méndez Casal copió los nombres con letra minuciosa en su cuaderno personal. Al llegar a casa, comenzó a investigar cada uno de ellos en los archivos que había conseguido reunir. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Los 19 nombres marcados con cruces correspondían a personas que habían muerto en circunstancias oficialmente aclaradas, pero extrañamente similares. Accidentes de tráfico, infartos repentinos, caídas mortales, suicidios inexplicables. Todos entre 1940 y 1943. Todos en diferentes países. Todos borrados posteriormente de registros académicos con eficiencia quirúrgica.
El 23º nombre, el añadido con tinta diferente al final de la lista, era el del propio Luis Royo Villanueva. Alguien había completado la lista póstumamente, reconociendo que el investigador se había convertido en parte de su propia investigación, en una víctima más del olvido que intentaba documentar. El edificio de la Biblioteca Nacional permanecía en penumbra cuando el profesor Méndez Casal regresó aquella noche de marzo, 3 semanas después de su primer descubrimiento. Esta vez no venía solo. A su lado caminaba un hombre que se hacía llamar simplemente Gregorio, aunque su acento delataba años vividos más allá de los Pirineos. Gregorio había sido ayudante de Royo Villanueva en la Universidad de Barcelona durante los años de la República, uno de los pocos que conocía la verdadera magnitud del trabajo filosófico del maestro. Entraron por la puerta lateral, la misma que utilizaban los restauradores de manuscritos antiguos. El silencio entre las estanterías resultaba tan denso que cada susurro parecía un grito. Gregorio llevaba consigo algo que había guardado durante décadas, algo que nunca se había atrevido a mostrar a nadie. Un cuaderno de tapas negras con las iniciales LRV grabadas en oro descolorido. Lo había rescatado del despacho de Royo Villanueva la noche del 19 de julio de 1936, horas antes de que los milicianos registraran la universidad buscando documentos comprometedores. Méndez Casal encendió la lámpara de mesa con manos temblorosas. Las primeras páginas del cuaderno contenían notas aparentemente inocentes sobre seminarios filosóficos, referencias a Kant y Hegel, apuntes sobre metafísica alemana. Pero a partir de la página 47, todo cambiaba. La letra de Royo Villanueva se volvía más pequeña, casi críptica, como si el autor temiera que alguien pudiera leer por encima de su hombro. Allí estaba todo. El encuentro secreto con representantes de la Sociedad de Naciones en Ginebra durante el verano de 1935. Las conversaciones con intelectuales europeos que intentaban crear una red clandestina de resistencia contra los totalitarismos emergentes. Y algo más perturbador. Referencias a un documento que Royo Villanueva llamaba simplemente el Protocolo de Madrid. Un acuerdo firmado en la primavera de 1934 entre ciertos sectores de la intelectualidad española y grupos políticos extranjeros. Un acuerdo que, según las anotaciones, buscaba establecer las bases de una nueva forma de organización social basada en principios filosóficos que trascendían las fronteras nacionales. Gregorio señaló una entrada fechada el 8 de febrero de 1936. La caligrafía era apresurada, nerviosa. Royo Villanueva describía una reunión nocturna en un café de las Framblas con 2 hombres que no identificaba por nombre, solo por iniciales. Uno de ellos le había advertido que su nombre aparecía en una lista que circulaba entre diferentes servicios de inteligencia europeos. No como enemigo de ningún régimen en particular, sino como algo más peligroso. Un hombre cuyas ideas podían resultar inconvenientes para todos los bandos del conflicto que se avecinaba. El profesor Méndez Casal sintió que el frío de la biblioteca se le metía en los huesos. Sacó de su maletín otro documento que había conseguido a través de contactos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Era una copia de un telegrama enviado desde la Embajada Española en París el 24 de junio de 1939. El texto resultaba escueto y perturbador. Informaba de la muerte de Luis Royo Villanueva, en circunstancias que requerían aclaración. Mencionaba que las autoridades francesas habían encontrado el cuerpo en su habitación de hotel, aparentemente por causas naturales. Pero había una anotación manuscrita al margen, añadida por alguien en Madrid. Investigar contactos previos, retener correspondencia, no difundir hasta nueva orden. Gregorio extrajo entonces un sobre amarillento de su bolsillo interior. Dentro había 3 fotografías tomadas durante un congreso filosófico en Bruselas en 1937. En la primera aparecía Royo Villanueva junto a pensadores belgas y franceses, todos sonrientes ante la cámara. En la segunda, el mismo grupo cenaba en un restaurante, las copas levantadas en un brindis. Pero era la tercera fotografía la que helaba la sangre. Tomada desde cierta distancia, mostraba a Royo Villanueva conversando en un parque con un hombre de gabardina oscura, cuyo rostro quedaba parcialmente oculto por el ala de un sombrero. Al dorso de la foto, alguien había escrito con lápiz: Bruselas, mayo 37, 2 días antes del incidente. ¿Qué incidente?, preguntó Méndez Casal con voz apenas audible. Gregorio se pasó la mano por la frente. El intento de secuestro. Royo Villanueva nunca lo denunció oficialmente, pero me escribió una carta contándome los detalles.
2 hombres lo abordaron en su hotel, asegurando ser de la policía belga. Querían interrogarlo sobre sus contactos con ciertos grupos políticos. El maestro logró escapar refugiándose en la embajada española, pero desde entonces vivió con la certeza de que lo vigilaban. No sabía quiénes ni por qué, pero sabía que sus movimientos interesaban a alguien lo suficientemente poderoso como para operar en diferentes países. El profesor comenzó a tomar notas frenéticamente. Los datos empezaban a formar un patrón aterrador. Cada vez que Rollo Villanueva publicaba algo significativo, cada vez que establecía contacto con círculos intelectuales influyentes, algo extraño ocurría. Un robo en su despacho en Barcelona. La desaparición misteriosa de manuscritos enviados a editoriales alemanas. El incendio que destruyó la imprenta donde se preparaba la edición de su tratado sobre filosofía política en 1935, obra que jamás vio la luz. Gregorio abrió el cuaderno negro por una de las últimas páginas escritas. La fecha era el 30 de enero de 1939, apenas 2 semanas antes de la caída definitiva de Barcelona. El texto resultaba escalofriante en su claridad. Rollo Villanueva escribía que había tomado la decisión de dispersar sus trabajos más importantes, enviando copias a diferentes países, a diferentes personas de confianza. Mencionaba 5 nombres, 5 guardianes de su legado intelectual. 3 de esos nombres estaban tachados con tinta roja por la mano de Gregorio. Muertos, explicó con voz quebrada. Todos ellos muertos antes de que terminara 1940. Uno en un bombardeo en Londres, aunque su casa quedó intacta y solo él pereció. Otro en un accidente de tráfico en Ginebra que nunca se investigó adecuadamente. El tercero simplemente desapareció cruzando la frontera entre Francia y Suiza, y nunca se volvió a saber de él. La noche avanzaba, y la biblioteca parecía llenarse de sombras que ninguna lámpara podía disipar. Méndez Casal contempló los documentos esparcidos sobre la mesa. Cada papel, cada fotografía, cada anotación apuntaba hacia una verdad que nadie había querido ver. Luis Rollo Villanueva no había sido borrado de la historia por casualidad ni por el simple caos de la guerra. Alguien había trabajado metódicamente para que sus ideas, su influencia, su misma memoria desaparecieran del mapa intelectual europeo. Y ese alguien había tenido el poder y los recursos para operar simultáneamente en varios países, atravesando líneas políticas y fronteras ideológicas. Las manos de Gregorio temblaban mientras extendía sobre la mesa de caoba un sobre amarillento sellado con lacre rojo. El profesor Méndez Casal observó cómo su acompañante respiraba hondo antes de romper el sello que había permanecido intacto durante más de 2 décadas. Lo que emergió de aquel sobre no era un documento cualquiera. Era una carta manuscrita fechada el 15 de febrero de 1939, apenas 3 días antes de que Barcelona cayera en manos de las tropas franquistas. La caligrafía elegante pero apresurada de Luis Rollo Villanueva llenaba 4 páginas de papel fino, casi transparente. Gregorio comenzó a leer en voz baja, como si las paredes mismas pudieran escuchar. La carta estaba dirigida a un tal doctor Ferrater, cuyo nombre completo aparecía tachado con tinta negra. En ella, Rollo Villanueva describía su verdadero trabajo durante los últimos años de la República, un trabajo que nada tenía que ver con la filosofía tradicional que enseñaba en las aulas universitarias. El filósofo había estado desarrollando lo que él llamaba una teoría de la conciencia colectiva, un sistema que combinaba principios de la psicología experimental con conceptos filosóficos extraídos de textos prohibidos por la Inquisición siglos atrás. Pero no se trataba de mera especulación académica. Rollo Villanueva había logrado algo que las autoridades eclesiásticas consideraban peligroso más allá de toda comprensión. Había encontrado métodos prácticos para alterar la percepción social de la realidad. Sus experimentos, realizados en el sótano de un edificio abandonado cerca del barrio gótico de Barcelona, involucraban a grupos de hasta 20 personas. Mediante técnicas que combinaban sugestión verbal, símbolos visuales específicos y lo que él denominaba resonancia cognitiva, Rollo Villanueva había conseguido que grupos enteros de individuos experimentaran visiones compartidas, recuerdos colectivos de eventos que nunca habían ocurrido. La carta revelaba nombres. Nombres que Méndez Casal reconoció de inmediato, porque pertenecían a figuras prominentes de la República que luego habían desaparecido sin dejar rastro. El doctor Emilio Mira y López, psiquiatra pionero que había colaborado con Rollo Villanueva antes de exiliarse a Argentina, donde murió en circunstancias nunca esclarecidas el 23 de marzo de 1964.
el pedagogo catalán Pau Vila, quien había participado en los primeros experimentos antes de huir a Estados Unidos. Y el más inquietante de todos, un sacerdote jesuita llamado Padre Claudio Estrada, quien, según la carta, había proporcionado a Royo Villanueva acceso a manuscritos guardados en los archivos secretos del Vaticano. Gregorio dejó la carta sobre la mesa y extrajo del sobre un segundo documento. Era una fotografía en blanco y negro, deteriorada por el tiempo, pero todavía legible. En ella aparecían 8 hombres y 3 mujeres posando frente a una puerta de hierro. Detrás de ellos se alcanzaba a ver parte de una inscripción en latín grabada en piedra. Gregorio señaló al hombre del centro, un individuo de aspecto distinguido, con barba cuidadosamente recortada y ojos penetrantes. Ese era Luis Royo Villanueva. A su derecha, sosteniendo lo que parecía ser un libro de gran tamaño, estaba el padre Estrada. La fecha escrita al reverso de la fotografía indicaba el 11 de octubre de 1938. Pero lo verdaderamente perturbador no era la imagen en sí, sino lo que Gregorio reveló a continuación. El padre Estrada había muerto exactamente un mes después de tomada aquella fotografía. Su cuerpo fue encontrado en su celda del monasterio de Montserrat con las muñecas abiertas, aunque ningún objeto cortante apareció en la habitación. Las autoridades dictaminaron suicidio. El caso se cerró en 24 horas. De las 11 personas que aparecían en la fotografía, 9 estaban muertas antes de que terminara 1940. Las circunstancias variaban. Un accidente de tranvía en Valencia, una intoxicación alimentaria en Toulouse, un infarto fulminante en Buenos Aires, un ahogamiento en el Río de la Plata. Pero todas compartían un detalle escalofriante que nadie había notado hasta ahora. Habían muerto exactamente el mismo día del mes en que fue tomada la fotografía, el día 11. Méndez Casal sintió que la temperatura de la sala descendía varios grados. Gregorio continuó hablando, ahora con voz más firme, como si el acto de revelar aquellos secretos lo liberara de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Existía un tercer documento, explicó. Un cuaderno de laboratorio que Royo Villanueva había mantenido oculto incluso de sus colaboradores más cercanos. Gregorio lo había visto solo una vez, durante la caótica evacuación de Barcelona en enero de 1939. El filósofo se lo había mostrado brevemente, casi con desesperación, antes de guardarlo en una caja metálica que luego enterró en un lugar que nunca reveló. Pero Gregorio recordaba fragmentos de lo que había alcanzado a leer. El cuaderno contenía descripciones detalladas de un último experimento, el más ambicioso y peligroso de todos. Royo Villanueva planeaba aplicar sus técnicas a escala masiva durante un mitin político programado para el 25 de enero de 1939. El objetivo era generar en miles de personas simultáneamente una experiencia compartida tan intensa que alteraría permanentemente su estructura de creencias. El experimento nunca se realizó. Las tropas franquistas avanzaban demasiado rápido, pero las anotaciones del cuaderno sugerían algo más perturbador. Royo Villanueva había descubierto que una vez iniciado el proceso, este no podía detenerse fácilmente. La conciencia colectiva alterada desarrollaba vida propia, propagándose como un virus invisible a través de la población. Gregorio miró fijamente a Méndez Casal antes de pronunciar las palabras que cambiarían para siempre el rumbo de aquella investigación. Alguien más había leído ese cuaderno. Alguien con acceso a recursos que Royo Villanueva jamás tuvo, y ese alguien había decidido continuar el trabajo que el filósofo se vio obligado a abandonar. La tinta se había corrido en algunos fragmentos, pero las palabras seguían siendo legibles, casi vivas, sobre el papel que olía a naftalina y tiempo clausurado. Gregorio pasó los dedos por la firma al pie del documento, y su voz se quebró al pronunciar el nombre que aparecía allí, trazado con una caligrafía firme que contrastaba con el temblor que debió sentir quien lo escribió en aquellas horas finales. Luis Royo Villanueva, el hijo. No el filósofo que todos conocían, el hijo. Méndez Casal sintió que el aire se volvía denso en aquella sala de archivos. La carta estaba dirigida a un destinatario cuyo nombre había sido cuidadosamente tachado con tinta negra, pero bajo la luz oblicua de la lámpara podía adivinarse una palabra: Ginebra. Y debajo, apenas visible, un sello oficial de la Sociedad de Naciones. «Padre no sabe que escribo esto», comenzaba la misiva.
Me ha hecho jurar que guardaré silencio, pero después de lo que ocurrió ayer en el puerto, después de ver cómo arrastraban los cuerpos desde el muelle de Francia, ya no puedo seguir callando. Los papeles que él confió a André Unín no llegaron nunca a Moscú. Los interceptaron aquí, en Barcelona, y quien lo hizo no fue la policía republicana. Fue alguien de dentro, alguien que conocía cada movimiento de padre, cada reunión secreta en el café del Ateneu. Gregorio alzó la vista hacia Méndez Casal y sus ojos estaban enrojecidos. Había esperado 23 años para abrir aquella carta. Su padre, el archivero republicano que murió en el exilio de México en 1962, le había hecho prometer que no rompería el sello hasta que todos los implicados hubieran muerto. Todos. Pero alguien seguía vivo, alguien lo suficientemente poderoso para que el viejo archivero temblara incluso en su lecho de muerte al pronunciar aquel nombre que nunca quiso revelar. La carta continuaba con detalles escalofriantes. El hijo de Royo Villanova describía cómo en la madrugada del 12 de febrero de 1939, 3 hombres vestidos con abrigos oscuros irrumpieron en el piso de la calle Pelayo, donde su padre había escondido los manuscritos. No se llevaron todo. Seleccionaron con precisión quirúrgica la correspondencia con Ortega y Gasset, donde ambos discutían la posibilidad de un gobierno alternativo en el exilio. Las cartas de Unamuno alertando sobre la infiltración soviética en las filas republicanas, y sobre todo, un cuaderno negro donde el filósofo había anotado nombres, fechas y lugares de reuniones clandestinas entre dirigentes republicanos y agentes británicos. Padre dice que nos iremos a Francia mañana, continuaba el texto, pero yo sé que no llegaremos. Esta tarde vi al mismo hombre que entró en nuestro piso. Estaba en la estación de tren, observando, tomando notas. Llevaba en el ojal una insignia pequeña, roja y negra, que reconocí porque padre me había advertido sobre ella, la divisa de los liquidadores. Méndez Casal conocía aquella palabra, los liquidadores. Así llamaban en los círculos del espionaje republicano a un grupo especial de agentes cuya única función era borrar rastros, eliminar testigos incómodos, hacer desaparecer documentos que pudieran comprometer el relato oficial de la guerra. Habían operado con absoluta impunidad entre 1937 y 1939, y después del conflicto, simplemente se esfumaron. O eso se creía. Pero la carta revelaba algo más perturbador. El hijo de Royo Villanova afirmaba haber visto una lista, apenas un vistazo rápido, mientras los intrusos revisaban los papeles de su padre. Una lista mecanografiada con 23 nombres de intelectuales españoles. Algunos ya estaban tachados con una cruz roja. Federico García Lorca, José Antonio Primo de Rivera, Ramiro de Maeztu. Otros permanecían intactos, esperando. Y entre ellos, escrito con una caligrafía distinta, añadido a mano como una corrección de última hora, aparecía el nombre completo. Luis Royo Villanova, catedrático, eliminación prioritaria, método natural. Método natural. Esas 2 palabras helaron la sangre de Méndez Casal. Conocía su significado en la jerga del espionaje. Muerte que no dejara rastros de violencia, que pudiera atribuirse a causas médicas, accidentes o suicidio. El filósofo había muerto oficialmente de un infarto fulminante el 23 de febrero de 1939, apenas 8 días después de que su hijo escribiera aquella carta. El cadáver fue encontrado en una pensión de Toulouse, Francia, sin señales de violencia. El certificado médico francés hablaba de un colapso cardiovascular, agravado por el estrés del exilio y las penalidades de la huida. Pero el hijo nunca llegó a Francia. Su cuerpo apareció flotando en el puerto de Barcelona el 16 de febrero, un día después de escribir la carta. La autopsia determinó ahogamiento accidental. El sobresellado fue rescatado por el padre de Gregorio de entre los escombros de un edificio bombardeado en la calle Lauria, escondido dentro de un ejemplar destripado de La rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Gregorio sacó de su maletín una segunda carta, esta mucho más reciente. Estaba fechada el 3 de enero de 1968, apenas 6 años atrás. El remitente era un antiguo agente de inteligencia republicano que vivía en Buenos Aires bajo identidad falsa. En ella, el hombre confesaba haber participado en la operación de limpieza de archivos durante las últimas semanas de la guerra. Describía cómo recibieron órdenes directas de destruir cualquier evidencia que vinculara a ciertos líderes políticos con negociaciones secretas del bando contrario. Y mencionaba un nombre que hasta ese momento nadie había pronunciado en voz alta. Royo Villanova,
Era considerado demasiado peligroso porque conocía la verdad sobre las conversaciones de paz que algunos dirigentes republicanos mantuvieron con emisarios del Vaticano y del gobierno británico desde 1938. Méndez Casal cerró los ojos. Durante décadas, los historiadores habían debatido sobre la ausencia total de referencias a Royo Villanova en los registros oficiales de la guerra. Ahora, finalmente, comprendía que no había sido un olvido, había sido una sentencia. El documento llevaba una anotación manuscrita al margen, apenas visible bajo la luz mortecina del archivo. Méndez Casal acercó la lámpara y las palabras emergieron como fantasmas del pasado. Protocolo aplicado según directiva del ministerio. Expediente cerrado. Destrucción prevista para enero del 53. Pero el expediente nunca fue destruido. Alguien lo había salvado. Alguien que conocía el verdadero alcance de lo que contenía. Gregorio señaló la fecha de la anotación. 16 de diciembre de 1952. Apenas 2 semanas antes de que el archivo oficial de Royo Villanova desapareciera completamente de los registros universitarios. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casual. Los mismos días en que 3 bibliotecarios de la Facultad de Derecho solicitaron traslados urgentes a provincias remotas, huyendo de algo que jamás confesarían. La fecha de la anotación resultó ser 16 de diciembre de 1952. Exactamente un mes antes de la destrucción programada. Un mes que alguien aprovechó para trasladar el expediente a otro archivo, lejos de las llamas purificadoras que debían borrar todo rastro de Luis Royo Villanueva. Méndez Casal fotografió cada página con manos temblorosas. Los documentos revelaban una red de complicidades que alcanzaba los niveles más altos del poder académico y político. Cartas entre rectores universitarios, órdenes ministeriales con sellos oficiales, informes de vigilancia policial sobre las actividades del filósofo. Todo apuntaba a una operación coordinada para eliminar no solo al hombre, sino también sus ideas. El informe final, fechado en marzo de 1951, contenía una frase escalofriante. El sujeto ha sido neutralizado. Sus textos han sido retirados de circulación. La memoria institucional ha sido corregida. No quedan testimonios comprometedores. Pero se equivocaron. Siempre queda algo. Siempre hay alguien que guarda un documento, una carta, una fotografía. Alguien que no puede olvidar. Gregorio cerró la carpeta y miró a Méndez Casal con expresión grave. El archivero sabía que acababa de entregar un secreto que podía costarle caro. Sabía también que después de tantos años, alguien tenía que conocer la verdad. Luis Royo Villanueva fue borrado de la historia porque pensó diferente, porque cuestionó los dogmas de su época, porque sus palabras amenazaban un orden establecido que no toleraba disidencias. Lo hicieron desaparecer con la misma frialdad con que se borra una ecuación incorrecta de una pizarra, sin juicio, sin explicaciones, sin memoria. Hoy, sus obras permanecen perdidas. Sus manuscritos continúan clasificados en archivos que oficialmente no existen. Su nombre sigue ausente de las enciclopedias filosóficas. La verdad sobre quién fue realmente y qué descubrió permanece sellada bajo capas de silencio burocrático y olvido intencional. Pero ahora sabemos que existió, que luchó, que pagó el precio más alto por su valentía intelectual. La historia oficial guarda sus secretos celosamente, pero las grietas empiezan a aparecer. Y por esas grietas se filtra la luz de una verdad que muchos prefieren mantener en las sombras. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda de verdades incómodas. Si esta investigación te ha impactado, suscríbete al canal para descubrir más historias que el poder prefiere mantener ocultas. Dale like si crees que estas verdades deben salir a la luz. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otras historias prohibidas merecen ser rescatadas del olvido? Tu opinión mantiene viva la memoria de quienes fueron silenciados.